No se suponía que lo escuchara. Había entrado a la cocina para rellenar el vino, mi tercera copa, porque el día de Acción de Gracias con mi familia requería anestesia, cuando la voz de mi madre atravesó la puerta. Clara. Deliberada. Lo suficientemente alta para que todo el comedor captara cada sílaba. Bueno, de todas formas, ella no puede tener hijos. Los médicos se lo dijeron hace años. Infértil. Así que al menos no tenemos que preocuparnos de que transmita esa personalidad dramática a otra generación. 23 personas. Las conté después, reproduciendo el momento en mi mente hasta que talló surcos en mi memoria. 23 familiares sentados en esa mesa. Tías, tíos, primos, mi hermano y su esposa embarazada. Todos escucharon mi información médica más privada. Información que había compartido con mis padres durante una devastadora cita médica 18 meses antes, entregada como si fuera el entretenimiento de la noche. Alguien se rió. No estoy segura de quién, pero recuerdo el sonido. Una risa breve, incómoda, seguida de un silencio pesado que duró apenas 3 segundos antes de que mi tía Carmen dijera algo sobre el postre, y la conversación girara hacia territorio más seguro. Dejé la botella de vino sobre el mostrador. Mis manos no temblaron. Eso es lo que recuerdo con más claridad, lo firmes que estaban mis manos mientras pasaba por el comedor sin mirar a nadie. Recogía mi abrigo del armario del pasillo y salía de la casa de mis padres en las afueras de Barcelona. Nadie me siguió. Conduje a casa en completo silencio. Sin radio. Sin música. Solo el sonido de mi respiración y el tráfico ocasional. No lloré. Eso vino después, 3 días más tarde, cuando el shock finalmente se disipó y la realidad de lo que había pasado se instaló en mis huesos como hielo. Los siguientes 11 días existieron en un silencio extraño y suspendido. Iba al trabajo en la aseguradora donde procesaba reclamaciones. Volvía a casa a mi pequeño apartamento cerca del puerto. Hacía café cada mañana y veía el Mediterráneo pasar de negro a gris a azul más allá de mi ventana. Cada mañana me despertaba creyendo que tal vez lo había soñado, que tal vez mi madre no había realmente anunciado mi infertilidad a toda la familia extendida, como si fuera el reporte del clima. Pero luego revisaba mi teléfono y veía 0 mensajes, 0 llamadas perdidas, y sabía que había sido real. Mis colegas en la oficina notaron algo. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó mi compañera de cubículo, Marta, el 4.º día. Te ves cansada. Estoy bien, mentí, mirando la pantalla de mi computadora donde un formulario de reclamo esperaba mi atención. Alguien había chocado su coche. Alguien más necesitaba cirugía de rodilla. Dolor cuantificable, documentado, procesable. No como el mío, que no tenía casillas que marcar, sin código de procedimiento para ingresar al sistema. Cada día esperaba que sonara mi teléfono, que mi madre llamara y se disculpara, que mi padre enviara un mensaje diciendo que ella había ido demasiado lejos esta vez, que mi hermano, Andrés, admitiera que se había sentado allí y no dijo nada mientras nuestra madre convirtió mi trauma médico en chisme familiar. El silencio fue su propia respuesta. El 7.º día, mi prima Elena, quien había estado en esa mesa, quien había escuchado todo, me envió un mensaje. Oye, espero que estés bien. Eso fue incómodo el otro día, jaja. Incómodo. Como si hubiera derramado vino en el mantel o contado un chiste que no cayó bien. No como si mi privacidad más íntima hubiera sido violada delante de 2 docenas de testigos. Bloqueé su número. El 10.º día, finalmente lloré. Estaba en la ducha cuando sucedió. El agua caliente mezclándose con lágrimas que no podía detener. Lloré por la traición. Lloré por la hija que había sido, que todavía creía que sus padres la protegerían. Lloré por la información que había compartido en un momento de vulnerabilidad devastadora. Sentada en el consultorio del doctor Ramírez, mi madre sosteniendo mi mano mientras él explicaba que mis ovarios tenían la reserva de una mujer 20 años mayor, que la concepción natural era estadísticamente improbable, que la AFIV era posible pero costosa y sin garantías. Ella había sostenido mi mano ese día.
Había dicho, encontraremos la manera. Y luego, 18 meses después, había convertido ese momento en un punchline. El 12º día, abrí mi portátil y busqué vuelos. Mi dedo flotaba sobre destinos que nunca había considerado seriamente. Madrid, Valencia, Sevilla, Lisboa, París. Tenía 14.300 euros en ahorros, dinero que había estado guardando para tratamientos de fertilidad que probablemente no podía costear de todos modos. ¿Para qué lo estaba ahorrando ahora? ¿Un futuro del que se habían reído sobre pavo y patatas? ¿Para comprar la aprobación de personas que claramente nunca me respetarían? No elegí Málaga por ninguna razón profunda. Era el siguiente vuelo asequible que salía en 48 horas. Una ciudad que había visitado una vez en un viaje escolar a los 16. Apenas la recordaba más allá de sol y piedra y el mar azul verdoso. Pero eso era suficiente. Un lugar donde nadie me conocía, donde nadie sabía sobre mi útero defectuoso, o mi familia disfuncional, o la forma en que me había sentado en esa mesa durante 29 días de acción de gracias, tratando de ser suficiente. Le dije a mi supervisora que tomaría una licencia personal extendida. Inventé una historia vaga sobre problemas familiares, lo cual técnicamente era verdad. Ella frunció el ceño. Era diciembre, nuestra temporada más ocupada, pero aprobó 4 semanas inicialmente. Le dije a mi casero que estaría fuera, pero seguiría pagando el alquiler. No les dije nada a mis padres. Durante 3 días, empaqué en completo secreto. Ropa, documentos, mi portátil, la taza de cerámica que mi abuela me había dado antes de morir. Dejé la mayor parte de mis muebles. No puedes llevarte toda tu vida cuando estás huyendo de ella. El sofá de IKEA que había ensamblado con Andrés. La lámpara de pie que mi madre había declarado demasiado moderna para mi gusto. El marco de fotos con una imagen familiar de hacía 5 años, cuando todavía creía que éramos el tipo de familia que se protegía mutuamente. Esa foto fue lo último que empaqué. No en la maleta, en la basura. La noche antes de mi vuelo, mi hermano llamó. Mamá quiere saber si vas a venir a su cena de cumpleaños la semana que viene. Por supuesto que quería. No una disculpa. No una conversación sobre lo que había hecho. Solo mi presencia, mi participación continua en la ilusión de que éramos una familia funcional. No, dije. Está molesta porque te fuiste temprano de acción de gracias. Estoy segura de que sobrevivirá. Mi voz sonó plana incluso para mis propios oídos. ¿Por qué estás siendo así? Fue solo una cena, Lucía. Mamá habla demasiado a veces, lo sabes. No tienes que ser tan sensible. Ahí estaba, la familia cerrando filas, reescribiendo la narrativa hasta que yo era el problema. No la mujer que había traicionado la confianza de su hija. No las 23 personas que se rieron o se quedaron en silencio. Yo, por atreverme a tener sentimientos sobre ello. ¿Por qué estás siendo así? Colgué sin responder. Esa noche, casi cancelé todo. Casi convencí a mí misma de que estaba exagerando, siendo dramática como mi madre siempre decía. Casi me quedé. Pero luego recordé esa risa. El sonido de alguien, tal vez un primo, tal vez un tío, riéndose de mi infertilidad como si fuera una broma. Y supe que si me quedaba, si dejaba que esto pasara sin consecuencias, estaría diciéndoles que podían hacerme cualquier cosa y yo simplemente lo toleraría. A las 6:47 de la mañana de un martes de diciembre, abordé un avión a Málaga. Tenía 2 maletas, una bolsa de lona y ningún plan más allá de llegar. Mi madre siempre decía que era impulsiva, dramática, que hacía todo sobre mí misma. Quizás tenía razón. O quizás finalmente había aprendido que si tu propia familia no protegerá tu dignidad, tienes que protegerla tú misma. El vuelo duró apenas 1 hora. Pasé la mayor parte de él mirando por la ventana, viendo Barcelona encogerse y desaparecer detrás de las nubes. No sentí alivio. No todavía. Solo un entumecimiento extraño, como si estuviera viendo a otra persona huir de su vida.
Málaga en invierno no es la Málaga que ven los turistas. Las playas están mayormente vacías. El sol morisco todavía calienta los edificios blancos, pero hay espacio para respirar. El aeropuerto estaba tranquilo. Solo algunos viajeros de negocios y un puñado de jubilados europeos buscando sol de invierno. Tomé un taxi al centro. El conductor intentó conversar en inglés hasta que respondí en español. Luego cambió sin problemas. ¿De vacaciones? Algo así, dije, viendo la ciudad deslizarse por la ventana. Palmeras, edificios de apartamentos blancos, el mar azul brillante a nuestra derecha. ¿Primera vez en Málaga? Segunda. Vine hace mucho tiempo. Asintió, perdiendo el interés, lo cual agradecí. No quería explicar. No quería contar la historia de por qué una mujer de 29 años con 2 maletas grandes estaba huyendo a una ciudad que apenas conocía en diciembre. Alquilé un pequeño estudio en el Perchel, un barrio que aún no se había gentrificado del todo, donde el alquiler era 680 euros al mes, y mi vecina anciana, la señora Castellanos, cultivaba jazmín en su balcón que perfumaba todo el pasillo. El apartamento era básico. Una habitación con un pequeño rincón de cocina, un baño diminuto, una ventana que daba a un callejón estrecho. Pero era mío. Nadie aquí sabía quién era yo o de dónde venía. El propietario, un hombre llamado Rafael con un bigote impresionante, me entregó las llaves sin hacer muchas preguntas. 6 meses por adelantado, dijo, y no discutí. Necesitaba estabilidad. Algo sólido mientras todo lo demás se sentía como arena movediza. La primera semana apenas salí del apartamento. No sabía quién era allí. En Barcelona, había sido la hija de alguien, la empleada de alguien, la hermana menor decepcionante de alguien. Aquí no era nadie. El anonimato se sentía como ahogarse y liberarse en olas alternas. Pasaba horas mirando el techo, trazando las grietas en el yeso como si fueran mapas a ninguna parte. Me levantaba al mediodía. Comía cuando recordaba. Principalmente pan y queso del pequeño supermercado de la esquina, comprado en interacciones silenciosas con un cajero que nunca hacía contacto visual. La señora Castellanos tocó mi puerta el tercer día. ¿Estás bien, querida? Te escucho caminar por la noche. Estoy bien, mentí. Solo adaptándome. Me dio una mirada que sugería que no me creía, pero era demasiado cortés para insistir. Si necesitas algo, estoy en el 3B. Y ten cuidado. Las ventanas se atascan. Tienes que empujarlas así. Demostró con sus manos artríticas. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Era el primer acto de amabilidad que había recibido en semanas. ¿Quién era yo cuando no estaba cargando las expectativas de todos los demás? ¿Qué me gustaba cuando nadie me estaba diciendo que lo estaba haciendo mal? No tenía respuestas. Durante 29 años, había definido mi identidad en relación con otras personas. La buena hija, la empleada confiable, la hermana comprensiva. Ahora, despojada de esos roles, me sentía como un fantasma, presente pero no sustancial. La segunda semana, obligarme a salir se convirtió en un proyecto. Caminaba al paseo marítimo cada tarde, mirando el Mediterráneo chocar contra la arena. Turistas escasos tomaban fotos. Pescadores locales lanzaban líneas desde el muelle. Nadie me miraba 2 veces. Descubrí un pequeño café cerca de la catedral donde el camarero nunca preguntaba mi nombre. Solo recordaba mi orden, cortado, sin azúcar. Me sentaba junto a la ventana con un libro que no leía, observando a la gente vivir sus vidas. Una madre con un cochecito. Una pareja anciana caminando lentamente, brazo con brazo. Adolescentes riendo demasiado fuerte, invencibles en su juventud. Vidas normales, no perfectas pero funcionales. Me pregunté cómo se sentía eso. Mi teléfono vibraba ocasionalmente. Mensajes que no abría. Llamadas que no contestaba. Cada notificación era una mano alcanzándome desde Barcelona, tratando de arrastrarme de vuelta. Los ignoré todos. Para la tercera semana, mi cuenta de ahorros exigió que encontrara algunas respuestas.
Había gastado casi 2.000 € en el apartamento, el vuelo, los gastos básicos de vida. No podía procesar reclamaciones de seguros de forma remota sin los sistemas de mi empresa, y no estaba lista para volver. Necesitaba trabajo. Algo. Cualquier cosa. Caminé por el centro histórico, pasando tiendas de turistas y bares de tapas. La arquitectura morisca se elevaba a mi alrededor, geometría intrincada tallada en piedra, patrones que se repetían con precisión matemática. Había algo hipnótico en ello, la forma en que la complejidad emergía de reglas simples, la forma en que la belleza y el orden podían coexistir. Encontré una pequeña galería escondida fuera de calle Granada. Cerámicas pintadas a mano llenaban el escaparate, azulejos brillantes en azul cobalto y amarillo girasol. Platos con diseños geométricos tan precisos que parecían generados por computadora, pero claramente eran hechos a mano. Tazones con patrones florales que recordaban algo antiguo, tradicional. Un letrero en la ventana. Se busca ayuda. Experiencia en pintura preferida. Me quedé mirando ese letrero durante 5 minutos completos. No tenía experiencia en pintura, no profesionalmente. Pero había pasado 4 años de mi infancia obsesionada con el arte, llenando cuadernos de bocetos hasta que mi madre me dijo que era hora de concentrarme en habilidades prácticas. Necesitas una carrera real, Lucía. El arte es un pasatiempo, no una vida. No había tocado un pincel en más de una década. La puerta tenía una campanilla que sonó cuando entré. El interior olía a pintura fresca y arcilla. Estantes cubrían cada pared, llenos de cerámica en diversas etapas de terminación. Una mujer estaba sentada en una mesa de trabajo cerca de la parte trasera, inclinada sobre un azulejo, su pincel moviéndose con concentración intensa. «Un momento», dijo sin levantar la vista. La observé trabajar. Su mano se movía con la fluidez de años de práctica, trazando una línea curva perfecta que se conectaba con otra, luego otra, hasta que apareció un patrón en flor. Ni una sola vacilación, ni una sola corrección. Finalmente levantó la vista. Tenía 60 y tantos, tal vez 70, con cabello plateado recogido en un moño suelto y dedos manchados de azul y verde. Sus ojos eran agudos, evaluadores. ¿Puedo ayudarte? El letrero, dije. En la ventana. Sobre el trabajo. ¿Tienes experiencia? No profesionalmente, pero... Me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que una vez fui buena dibujando? ¿Que necesitaba desesperadamente algo que hacer con mis manos, además de revisar mensajes de texto que nunca abría? ¿Pero qué? Pero tengo mano firme. Y puedo seguir instrucciones exactamente. Algo cambió en su expresión. No exactamente interés, pero tal vez la más leve chispa de curiosidad. ¿Cómo te llamas? Lucía. Inés. Se levantó, evaluándome con la mirada de alguien acostumbrado a juzgar el potencial. La mayoría de las personas creen que pueden pintar cerámica porque una vez colorearon dentro de las líneas, pero esto... gesticuló hacia los estantes. Esto requiere precisión, paciencia, la capacidad de replicar patrones tradicionales exactamente. No hay espacio para la creatividad hasta que dominas lo básico. Lo entiendo. ¿De verdad? Se acercó a un estante, sacó una baldosa blanca lisa y un pincel delgado. Los colocó en la mesa de trabajo con un pequeño frasco de pintura azul cobalto. Pinta el borde de esta baldosa, línea continua, sin interrupciones, ancho uniforme en todo momento. Mis manos temblaron ligeramente mientras recogía el pincel. Hacía tanto tiempo. Pero luego el pincel tocó la cerámica, y algo en mi cerebro hizo clic. Memoria muscular enterrada bajo una década de formularios de seguros y cenas familiares. Mi mano se estabilizó. Se movió. La línea fluyó alrededor del borde de la baldosa. «No, perfecta». Hubo un ligero tambaleo cerca de la segunda esquina, pero continúa. Uniforme. Completa. Inés estudió la baldosa durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Estaba segura de que iba a decir que no era suficientemente buena, que debería buscar en otro lugar.
que había sido tonta al pensar que podía hacer esto. «Empiezas el lunes», dijo. 7 euros la hora, en efectivo. 8 de la mañana a 4 de la tarde con 1 hora de almuerzo. Usarás delantal. La pintura arruina la ropa. Las primeras 2 semanas son entrenamiento. Si no funciona, te aviso. ¿Preguntas? No. Bien, no llegues tarde. Salí de la galería en un aturdimiento. Acababa de conseguir un trabajo. Un trabajo real haciendo algo que no tenía ni idea de qué podía hacer. 7 euros, la hora no era mucho. 1.200 euros al mes si trabajaba a tiempo completo. Apenas suficiente para vivir. Pero era mío. Ganado con mis propias manos, no procesando el dolor de otras personas en formularios digitales. Esa noche, cociné por primera vez desde que llegué a Málaga. Solo pasta con salsa de tomate en lata. Pero el acto de hacerlo se sintió como reclamar algo. Como decir, sigo aquí. Sigo siendo humana. Sigo capaz de acciones básicas de autocuidado. El lunes llegué a las 7:45. Inés ya estaba allí, preparando la estación de trabajo. Me entregó un delantal azul manchado de años de uso. Hoy, aprendes a preparar pintura. Las proporciones tienen que ser exactas o los colores quedan mal. Aprendí rápido. Tenía que hacerlo. Inés no tenía paciencia para la repetición. Me enseñó a mezclar pigmentos con agua hasta obtener exactamente la consistencia correcta. Demasiado grueso y se agrietaba al secar. Demasiado delgado y el color era insípido. Había que ser perfecto. Los patrones tradicionales andaluces tienen siglos de antigüedad, explicó mientras me mostraba un libro de diseños. Cada línea significa algo. Cada color tiene un propósito. No estás solo pintando. Estás continuando una tradición. La precisión repetitiva de los patrones se adaptaba a algo en mi cerebro. La forma en que cada pincelada se conectaba con la siguiente. La forma en que la complejidad emergía de reglas simples y repetidas. Era meditativo. Durante horas cada día, no pensaba en mi familia o mi infertilidad o el desorden de mi vida. Solo existía el pincel, la cerámica, el patrón. La primera semana pinté solo bordes. Cientos de bordes en baldosas de práctica. Cada uno tenía que ser perfecto antes de pasar al siguiente. Fue tedioso. Agotador. Exactamente lo que necesitaba. La segunda semana, Inés me dejó intentar patrones simples. Líneas entrecruzadas que formaban estrellas de 8 puntas. Espirales florales con simetría rotacional. Cada patrón requería concentración absoluta. Un error y tenías que limpiar la baldosa y comenzar de nuevo. Arruiné docenas de baldosas esa segunda semana. Mi pincel temblaba. Mis ojos se cansaban de la concentración intensa. Mis hombros dolían por inclinarme sobre la mesa de trabajo durante horas. Pero cada error me enseñaba algo. ¿Dónde aplicar más presión? ¿Cuándo dejar que el pincel fluya? ¿Cómo visualizar el patrón completo antes de hacer la primera marca? «Estás mejorando», dijo Inés el viernes, estudiando una baldosa que había completado sin un solo error. No era un cumplido, solo una observación fáctica, pero se sintió como uno de todos modos. Viniendo de ella, quien rara vez elogiaba y nunca exageraba, esas 2 palabras significaban todo. En 6 semanas, me dejó trabajar en pedidos de clientes. Piezas simples al principio, posavasos con diseños básicos, pequeños azulejos decorativos, pero pedidos reales. Trabajo que la gente pagaría por poseer. «Tienes un don para esto», dijo una tarde de febrero, viéndome completar un patrón de estrella particularmente complejo de 16 puntas que había tomado 3 horas de concentración ininterrumpida. Sus ojos rastrearon mi trabajo con aprobación profesional, buscando las imperfecciones que siempre encontraba. Esta vez, no encontró ninguna. La mayoría de las personas luchan con la geometría. Ven las líneas individuales, pero pierden el patrón completo. Sus manos saben qué hacer, pero sus mentes se interponen. Tú tienes la capacidad rara de silenciar tu mente y dejar que tus manos trabajen. Ves el patrón completo naturalmente. ¿De verdad?
Mi voz salió pequeña, incrédula. Toda mi vida había sido torpe, impráctica, demasiado soñadora para sobresalir en cualquier cosa útil. ¿Crees que te daría trabajo de clientes si no fuera verdad? No dirijo una caridad. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Has encontrado tu don, Lucía. La mayoría de las personas pasan toda su vida buscándolo. Tú lo encontraste en tu momento más oscuro. Eso es algo raro, algo valioso. No sabía qué decir. Durante 29 años, había buscado aprobación de mi familia, pequeñas migajas de reconocimiento que rara vez llegaban. Y aquí estaba esta mujer que apenas me conocía, reconociendo algo en mí que nunca supe que tenía. Gracias, dije, y mi voz sonó más gruesa de lo que pretendía. Inés me dio una mirada penetrante. ¿Por qué estás en Málaga, Lucía? Una mujer de tu edad, trabajando por 7 euros la hora, claramente educada. No es la historia usual. Podría haber mentido. Podría haber inventado una historia sobre oportunidad laboral o deseo de cambio de escenario. Pero había algo en la forma en que Inés miraba a las personas, directa, sin juicio, solo genuinamente curiosa, que hacía que la verdad se sintiera segura. Más segura de lo que se había sentido en meses. Mi familia, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Hicieron algo que no pude perdonar. Traicionaron mi confianza de una manera fundamental. Necesitaba espacio para descubrir quién era sin ellos. Asintió lentamente. La familia puede ser la mayor bendición o la mayor carga. A veces ambas. Se levantó, alisándose el delantal. Bueno, estás aquí ahora, y tienes talento. Eso es lo que importa. No preguntó más. No ofreció consejos no solicitados o platitudes sobre el perdón. Solo reconoció mi realidad y siguió adelante. Esa aceptación simple significó más de lo que podría haber explicado. En Barcelona, mi teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes que no abría. Mi hermano. Mamá está preocupada. Mi prima Elena. ¿Dónde estás? Números desconocidos que sospechaba eran mis padres llamando desde teléfonos de amigos. Bloqueé cada uno sistemáticamente. Su preocupación no era por mí, era por control, por la historia que no podían contar si yo no estaba allí para desempeñar mi papel. La hija desaparecida se veía mal. Hacía que parecieran malos padres, lo cual, para ser claros, eran. Pero no podían admitir eso. Así que reformularon mi ausencia como mi irracionalidad, mi dramatismo, mi incapacidad para superar las cosas. En marzo, la señora Castellanos tocó mi puerta. Mi hija está tratando de contactarte. Dice que tu familia te está buscando. Han publicado en redes sociales. Mi estómago se cayó. ¿Qué tipo de publicaciones? Ella no dio detalles, solo dijo que parecía urgente. ¿Estás bien, querida? ¿Estás en algún tipo de problema? No, dije rápidamente. No ese tipo de problema. Solo familia complicada. Ah. Su rostro se suavizó con comprensión. Di no más. Tengo 3 hijos y me hablan una vez al año en Navidad si tengo suerte. ¿La familia? Agitó su mano expresivamente. A veces el amor tiene que venir de otras fuentes. Esa noche inicié sesión en una antigua dirección de correo electrónico que casi había olvidado que tenía. 47 mensajes sin leer. El más reciente era de mi prima Elena. Tu madre publicó esto en Facebook. Pensé que deberías saberlo. Adjuntó una captura de pantalla. La publicación de mi madre mostraba una foto vieja mía, de 5 años atrás, en su jardín, sonriendo una sonrisa que no llegaba a mis ojos. El texto decía: por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija Lucía Moreno. Desapareció en diciembre y estamos desesperadamente preocupados. Si alguien ha visto a Lucía, por favor contáctenos inmediatamente. Es amada y la extrañamos. Desesperadamente preocupados. La frase sabía amarga, como metal en mi lengua. ¿Dónde estaba esa desesperación cuando salí de la cena de Acción de Gracias y nadie me siguió? ¿Dónde estaba en los 12 días de silencio antes de que me fuera?
¿Dónde estaba cuando me senté en el consultorio de ese médico aprendiendo que mi cuerpo me había traicionado? Y todo lo que podían ofrecer era simpatía superficial antes de convertir mi trauma en entretenimiento de escena. La publicación tenía 129 comentarios. No los leí todos, pero desplacé lo suficiente para obtener la idea. Conocidos expresando shock. Primos ofreciendo compartir la publicación. Tías enviando oraciones. Todos participando en el teatro de la preocupación familiar. Nadie, ni una sola persona, había preguntado por qué me fui. Querían que me encontraran, pero no querían enfrentar lo que habían hecho. Querían el problema resuelto sin la responsabilidad. La narrativa ordenada donde la hija perdida regresa, todos se abrazan y nadie tiene que admitir culpa. No respondí. Ni a las publicaciones, ni a los mensajes, ni a las súplicas reenviadas de parientes que apenas me conocían, pero de repente se preocupaban profundamente por mi paradero. El silencio, descubrí, era su propia forma de poder. No podían controlar a una persona que no participaba. No podían reescribir una historia en la que me negaba a participar. Pero cerré sesión sintiendo el peso de ello. 129 comentarios de personas que creían que eran útiles, que pensaban que estaban mostrando apoyo. Ninguno de ellos sabía la verdad. Para ellos, yo era la hija ingrata que había desaparecido sin razón, causando dolor innecesario a mis pobres padres. Mi madre era buena en eso, controlando la narrativa, haciéndose la víctima mientras victimizaba a otros. Probablemente ni siquiera lo veía como manipulación. Probablemente creía genuinamente que estaba preocupada, que mis acciones eran injustas, que yo estaba siendo dramática. La autoconciencia nunca fue su fortaleza. La primavera llegó, y con ella, Málaga se transformó. Árboles de jacarandá explotaron en púrpura a lo largo de las calles. El aire se volvió más cálido, perfumado con flores de naranjo. Los turistas regresaron en números crecientes, llenando las calles estrechas del centro histórico. Aprendí a pintar diseños a mano alzada, moviéndome más allá de la replicación estricta de patrones hacia la improvisación. Inés me enseñó cómo tomar elementos tradicionales, espirales florales, estrellas geométricas, bordes entrelazados, y recombinarlos en nuevas formas mientras mantenía el espíritu del original. El arte tradicional no es estático, explicó. Evoluciona. Cada generación añade su propia voz mientras honra lo que vino antes. Tú tienes ojo para el equilibrio. Usa eso. Comencé a experimentar en horas libres, llegando temprano o quedándome tarde para trabajar en piezas que no eran pedidos de clientes, solo exploración, mezclando patrones geométricos con elementos orgánicos, jugando con escala y simetría. Algunas piezas fallaron completamente. Otras sorprendieron incluso a mí con cómo resultaron. Inés comenzó a presentarme a los clientes como mi artista, en lugar de mi asistente. Era un cambio pequeño, pero significativo. Un reconocimiento de que había cruzado algún umbral de principiante a practicante. Instalamos mi trabajo en el escaparate junto con el de Inés. Los turistas se detenían, señalaban, preguntaban precios. ¿Aceptas encargos? Se convirtió en una pregunta común. Comencé a decir que sí. El primer encargo fue un conjunto de 4 posavasos con el diseño personalizado de un cliente. Flores de lavanda estilizadas en un patrón geométrico. Pagó 60 euros, lo cual pareció absurdo por 18 horas de trabajo hasta que Inés señaló. Eres artista ahora. No estás vendiendo tiempo. Estás vendiendo habilidad. Para mayo, estaba ganando 1.200 euros al mes entre mi salario base y comisiones de pedidos. ¿Suficiente para vivir? Apenas, pero suficiente. Había dejado de revisar mi correo electrónico. Había dejado de contar los días desde que había hablado con alguien de mi vida anterior. Mi mundo se había encogido a este barrio, esta galería, estos patrones que mis manos creaban. Y extrañamente, no se sentía restrictivo. Se sentía como exhalar después de contener el aliento durante años.
Entonces mi hermano llamó desde un número que aún no había bloqueado. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara, mi estómago apretándose con cada timbre. Papá tuvo un derrame cerebral. 4 palabras. Destrozaron la cuidadosa casa de cristal que había construido a mi alrededor. ¿Cuándo? Ayer. Está en el Hospital Clinic. Está estable, pero... Su voz se quebró. Lucía, por favor. Mamá se está derrumbando. Te necesitamos. Sé que las cosas han sido complicadas, pero es papá. Él preguntó por ti. Mi padre, quien me había enseñado a andar en bicicleta, quien revisaba mi tarea de matemáticas con paciencia infinita, quien también se había sentado en silencio en esa mesa de acción de gracias mientras mi vida privada se convertía en entretenimiento público. Debería haber sentido triunfo, vindicación, alguna satisfacción oscura de que me necesitaban ahora, después de todo. Pero sentada en mi estudio con jazmín flotando por la ventana, todo lo que sentí fue cansancio. La rabia todavía estaba ahí. Probablemente siempre estaría ahí, pero se había endurecido en algo más frío y permanente que la ira. Tejido cicatricial, no herida abierta. Iré, dije. Pero no me quedaré. Lucía. No me quedaré, Andrés. Visitaré porque es papá. Pero no finjas que esto arregla algo. Silencio en la línea. Luego, en voz baja. Está bien. Solo, gracias. Le dije a Inés que necesitaba una semana libre. Ella asintió sin preguntar detalles, lo cual agradecí. Tu trabajo estará aquí cuando regreses. ¿Cómo sabes que regresaré? Me dio una de sus miradas penetrantes. Porque encontraste algo aquí que no tenías antes. Las personas no abandonan eso fácilmente. Tomé un autobús a Barcelona, 7 horas para recordar por qué me había ido. El paisaje se deslizaba, costa, montañas, finalmente la expansión urbana familiar de mi ciudad natal. Cada kilómetro se sentía como retroceder en el tiempo, convirtiéndome de nuevo en la mujer que había sido. La que se hacía pequeña. La que tragaba insultos y seguía sonriendo. No, pensé firmemente. No soy esa persona nunca más. Mi hermano me encontró en la entrada del hospital. Se veía exhausto, más viejo de lo que 32 años deberían hacer ver a una persona. Su camisa estaba arrugada. Necesitaba afeitarse. Cuando me vio, algo en su rostro se rompió. Alivio mezclado con algo parecido a la vergüenza. Gracias por venir. ¿Cómo está? Débil. Puede hablar, pero la mitad de su cara no se mueve bien. Los médicos dicen que necesitará meses de rehabilitación. Terapia física, terapia del habla. Es mucho. Caminamos por pasillos que olían a antiséptico y enfermedad. Mi estómago se apretaba con cada paso. No había estado en un hospital desde esa cita con el doctor Ramírez, desde que había aprendido que mi cuerpo no haría la única cosa que se supone que los cuerpos femeninos hagan sin esfuerzo. Mi madre estaba sentada junto a la cama de mi padre, su mano sobre la de él. Levantó la vista cuando entré. Por un momento, solo un destello, vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro. Luego desapareció, reemplazada por alivio. Lucía, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Su voz tenía el tono familiar de preocupación materna, como si los últimos 6 meses pudieran borrarse con el momento adecuado. Málaga. ¿Por 6 meses? ¿Sin decirle a nadie? ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? Estábamos enfermos de preocupación. Pensé, no sabíamos si estabas viva o muerta, Lucía. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Y ahí estaba, el reencuadre instantáneo. El giro narrativo tan perfectamente ejecutado que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Mi desaparición era crueldad hacia ellos, no consecuencia de su traición. Su preocupación borraba mi dolor. Su sufrimiento invalidaba el mío. No estamos haciendo esto ahora, dije en voz baja. Estoy aquí por papá, no por ti. Su rostro se enrojeció. Eso es exactamente lo que quiero decir. Siempre tan dramática, siempre haciendo todo sobre ti. Mamá.
La voz de Andrés era aguda. No, no ahora. Ella se calló, pero sus ojos ardían con cosas no dichas. Acusaciones apiladas sobre heridas que nunca reconocería haber infligido. Mi padre intentó hablar. El lado izquierdo de su boca no se movía correctamente, arrastrando sus palabras en algo casi incomprensible. Pero lo entendí. Te extrañé. Miré a este hombre que me había criado, quien me había enseñado a andar en bicicleta con paciencia infinita, corriendo junto a mí arriba y abajo de nuestra calle hasta que encontré mi equilibrio. Quien había revisado mi tarea de matemáticas cada noche durante años, explicando álgebra y geometría con una claridad que mis profesores nunca lograron. Quien me había leído antes de dormir cuando era pequeña, siempre una página más, solo una más. Quien también se había sentado en silencio en esa mesa de acción de gracias, mientras mi madre anunciaba mi infertilidad como entretenimiento. Quien había dejado pasar 12 días sin llamar después de que me fui sin decir palabra. Quien me había dejado desaparecer durante 6 meses sin presentarse en Málaga él mismo, sin exigir que mi madre se responsabilizara, sin proteger a su hija de su esposa. «Estoy aquí ahora», dije. No, yo también te extrañé. No te perdono. Solo el hecho de mi presencia, que era todo lo que podía ofrecer. Algo en sus ojos, el lado que aún se movía correctamente, se arrugó. Entendimiento, tal vez. O aceptación de que el daño hecho no podía deshacerse con amor y arrepentimiento. Algunas fracturas son permanentes. Me quedé en Barcelona durante 9 días. Visitaba el hospital cada tarde, sentándome junto a la cama de mi padre durante 2 horas mientras mi madre hacía recados o tomaba café, o daba a Andrés y a mí espacio. Papá y yo no hablábamos mucho. El habla era difícil para él, agotadora, pero me contaba sobre su terapia física. Los pequeños logros. Levantar su brazo izquierdo un poco más alto, tragar sin atragantarse, caminar 3 pasos con un andador, progreso medido en milímetros. Recordatorio de lo frágiles que son nuestros cuerpos, lo rápido que lo que damos por sentado puede desaparecer. Ayudé a Andrés a organizar cuidados domiciliarios para cuando papá fuera dado de alta. Investigué fisioterapeutas especializados en recuperación de derrames cerebrales. Llené formularios de seguro. Buen uso de mi experiencia laboral anterior. Resultó. No me quedé en la casa de mis padres. Alquilé una habitación en un hotel barato cerca del hospital. No cené con mi madre. Cuando intentó hablar conmigo sobre superar esta incomodidad, me levanté y salí de la habitación antes de que pudiera terminar la oración. El 5.º día, Andrés y yo tomamos café en la cafetería del hospital mientras papá dormía. «Necesito entender», dijo, removiendo su espresso con movimientos mecánicos. «¿Qué pasó realmente? Mamá dice que te fuiste porque ella mencionó tus problemas médicos y te ofendiste, pero eso no parece toda la historia». ¿Mencionó? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. ¿Así es como ella lo describe? ¿Mencionó? Lucía. Anunció mi infertilidad a 23 personas en la cena de acción de gracias. Andrés. No en privado, no accidentalmente. Hizo una broma al respecto. Dijo que al menos no tenemos que preocuparnos de que transmita mi personalidad dramática a otra generación. Y alguien se rió. Y tú estabas ahí. Tú estabas sentado ahí y no dijiste nada. Su rostro se puso pálido. Yo no escuché exactamente. Estaba en la cocina, creo, cuando... Estabas en la mesa. Te vi. Silencio. Miró su café como si pudiera encontrar respuestas en su superficie oscura. Tenía razón. No dije nada. Debería haberlo hecho. Yo, Cristo, Lucía, lo siento. No sabía, no pensé. No, concordé. No pensaste. Ninguno de ustedes lo hizo. Y cuando me fui, ninguno de ustedes llamó. Durante 12 días, esperé que alguien, cualquiera, reconociera que lo que ella hizo estuvo mal. Nadie lo hizo. Mamá dijo que necesitabas espacio, que eras sensible sobre ello y te habías molestado.
Por supuesto que lo dijo. Me reí, pero no tenía humor en ello. Tiene una respuesta para todo, ¿no es así? Una forma de hacer que cada situación se trate de los sentimientos de otra persona siendo irrazonables, nunca de su comportamiento siendo inaceptable. Andrés se quedó callado por mucho tiempo. Luego, tiene 63 años, Lucía. No va a cambiar. Lo sé, por eso me fui. ¿Y solo te has ido? ¿Para siempre? ¿Nunca vuelves? Vuelvo cuando es importante, como ahora por papá. Pero vivir aquí, someterme a ella regularmente, pretender que somos una familia feliz, eso se acabó. Me tomó 29 años aprender que mantener a las personas en tu vida solo porque son familia no es lealtad. Es autosabotaje cuando esas personas consistentemente te lastiman. Ella es nuestra madre. Sí. Y también es alguien que tomó mi trauma más privado y lo convirtió en entretenimiento. Esas dos cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Asintió lentamente, procesando. Málaga, dijo finalmente. ¿Qué hay ahí para ti? Y le conté. Sobre la galería, la cerámica, aprender una habilidad que no sabía que tenía. Sobre Inés e el jazmín de la señora Castellanos, y la forma en que el sol de la tarde convertía mi pequeño estudio en oro. Sobre convertirme en alguien que no era definido por la decepción familiar o limitaciones médicas o el peso de las expectativas de otras personas. Suenas diferente, dijo. Cuando hablas de ello, más ligera. Me siento diferente, me siento como yo. El 9º día, sentada junto a la cama de mi padre mientras dormía, mi madre finalmente lo dijo. No debería haberles contado a todos sobre tus problemas médicos. Eso era privado, y estuve mal. Esperé más. Una explicación. Una disculpa real. Un reconocimiento de por qué estuvo mal. No solo que violó la privacidad, sino que usó mi dolor como arma. Que me hizo pequeña para hacerse interesante. Que traicionó la confianza más básica entre madre e hija. No llegó nada más. Sí, dije. Estuviste mal. Pero no tenías que desaparecer. Somos familia. Podrías simplemente haber hablado con nosotros. Podrías haberme dicho que te lastimé en lugar de hacer todo este drama de huir y asustarnos medio a muerte. Ahí estaba de nuevo. El giro. De alguna manera, mi reacción a su traición era peor que la traición misma. Mi silencio era más cruel que su anuncio público. Mi desaparición era más dramática que su conversión de mi infertilidad en punchline. Hablé con ustedes. Durante 29 años, nunca escucharon. Eso no es justo. Es perfectamente justo. He pasado mi vida entera tratando de ganarme tu aprobación, siendo la hija que querías. Y nunca fue suficiente. Siempre era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado mucho. Y luego tomaste la cosa más dolorosa que me había pasado y la anunciaste a la familia entera. ¿Sabes cómo se siente eso? Tener tu madre, la persona que se supone que te protege, usarte como chisme de cena. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba tratando de explicar por qué no tienes hijos todavía. La gente seguía preguntando cuándo ibas a tener bebés, y yo solo quería que dejaran de presionarte al respecto. No era una disculpa, era una justificación, una reescritura donde sus intenciones borraban su impacto, donde estaba protegiendo en lugar de lastimando, explicando en lugar de traicionando. Podías simplemente haber dicho que es privado, dije en voz baja. Podías haber dicho que no era asunto de ellos, pero en lugar de eso, convertiste mi dolor en tu historia para contar. Y ahora estás molesta porque no estoy agradecida de que lo hicieras. No estoy diciendo que estés agradecida. Me voy mañana. Vuelvo a Málaga. Me levanté, aliviada de tener una razón para terminar esta conversación. Visitaré de nuevo cuando papá esté en casa y establecido. Pero tú y yo, esto es lo que somos ahora. Educados, distantes. Familia en el nombre solamente. Lucía, es lo mejor que puedo ofrecerte. Tómalo o déjalo. Volví a Málaga a la mañana siguiente,
Y fue como exhalar después de contener el aliento demasiado tiempo. El aire más cálido, los colores más brillantes, mi cuerpo relajándose de la tensión de hipervigilancia constante. Inés levantó la vista cuando entré a la galería. ¿Cómo está tu padre? Mejorando, lentamente. ¿Y tú? También mejorando, lentamente. Ella asintió, luego gesticuló hacia mi mesa de trabajo donde 3 nuevos pedidos esperaban. Bueno, el trabajo ayuda. Tenía razón. El trabajo ayudaba. La precisión meditativa de pincel contra cerámica. El patrón emergiendo bajo mis manos. La prueba de que podía crear belleza incluso cuando todo lo demás se sentía feo. El verano volvió la ciudad dorada. La temporada turística explotó y la galería se llenó de compradores. Inés aumentó mi comisión al 40% de las ventas en piezas que diseñé yo misma. Comencé a pintar trabajos más grandes. Platos decorativos del tamaño de ruedas de bicicleta, murales de azulejos elaborados que tomaban semanas completar, salpicaderos personalizados para villas de lujo en las colinas. En agosto, un hotel boutique en el centro histórico me encargó crear 30 azulejos únicos para sus renovaciones de baños. Cada uno tenía que ser diferente pero cohesivo. La libertad creativa me aterrorizó al principio. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si fallaba? Pero Inés me dejó en claro. Te contrataron porque confían en tu visión. Ahora confía en ti misma. Pasé 3 semanas en esos azulejos. Desarrollé un vocabulario de formas, espirales florales en 28 variaciones, patrones geométricos que se reflejaban y giraban, bordes que fluían como agua. Cada azulejo era único, pero todos cantaban en armonía. Cuando finalmente instalé el último, el dueño del hotel los fotografió extensamente. «Estos son extraordinarios. ¿Tienes tarjetas de presentación?» No las tenía. Inés las mandó a hacer esa semana. Lucía Moreno, artista cerámica, con la dirección de la galería y un nuevo correo electrónico que creé solo para trabajo. En septiembre, una revista de diseño hizo un reportaje sobre el hotel. Una de las fotos mostraba mi azulejo en primer plano. El pie de foto decía: azulejos personalizados de la artista local Lucía Moreno añaden encanto artesanal tradicional con sensibilidad contemporánea. Mi trabajo, mi nombre, en una revista real que la gente real leería. Inés cortó el artículo y lo enmarcó, colgándolo en la galería junto a nuestras credenciales y reseñas. «Esto es solo el comienzo», dijo. Tenía razón. En octubre, una galería en Madrid me contactó. El correo decía: «Vimos su trabajo destacado en Casa en Jardín. Estamos comisariando una exposición sobre artesanía tradicional española contemporánea y nos encantaría incluir su trabajo. ¿Tendría interés en discutir una posible exposición individual para noviembre?» Leí el correo 3 veces. Una exposición individual, en Madrid. Mi trabajo, mi nombre. Llamé a Inés. ¿Esto es real? ¿Por qué no sería real? Porque solo he estado haciendo esto 9 meses. ¿Cómo puede ser real? Lucía. Su voz era paciente pero firme. Tienes un talento excepcional. La única persona que no lo sabía eras tú. Ahora otras personas lo están viendo también. Esto es cómo funciona. Haces buen trabajo. Las personas lo notan. Deja de cuestionarlo y di que sí. Dije que sí. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino. Seleccionar qué piezas mostrar. Crear nuevas obras específicamente para la exposición. Coordinar el transporte. Fijar precios. Esa parte me aterrorizó hasta que Inés intervino y estableció cifras que parecían absurdas hasta que comenzó a explicar el valor real del trabajo artesanal. Una pieza que tarda 40 horas en completarse, que requiere años de habilidad para ejecutar, que nadie más puede replicar exactamente. Eso tiene valor. Cobra por ello. La exposición se inauguró en noviembre, exactamente un año después de que dejara Barcelona. 13 de mis piezas de cerámica iban desde patrones tradicionales andaluces hasta diseños experimentales que mezclaban precisión geométrica,
con improvisación orgánica. La pieza central era un mural de azulejos de 16 piezas que había tardado 89 horas en completar. Una espiral floral que se transformaba gradualmente en geometría pura, fluidez orgánica convirtiéndose en orden matemático. La noche de inauguración atrajo a 73 personas según el conteo del personal de la galería. Coleccionistas, otros artistas, críticos, personas que realmente entendían el arte y habían elegido pasar su viernes por la noche mirando mi trabajo. Me paré en la esquina, abrumada, viendo a extraños examinar piezas que había creado con mis manos, escuchando sus conversaciones. La precisión es notable. Me encanta cómo honra la tradición mientras la empuja hacia adelante. Este mural, viste cómo la transición es casi imperceptible. Genio. Para cuando terminó la noche, había vendido 11 piezas. El dueño de la galería, un hombre llamado Vicente con gafas de diseñador y un traje inmaculado, me encontró cerca del final. ¿Tienes más inventario? Tengo 3 coleccionistas que quieren piezas comisionadas. Puedo hacer más, dije, mi voz apenas funcionando correctamente. Excelente. Y Lucía, esta es solo tu primera exposición. Con el interés que estás generando, no será la última. Esa noche, sola en mi habitación de hotel en Madrid, tomé una foto. Solo una. Yo de pie junto a mi mural, la pieza que había vertido más de mí misma que cualquier otra cosa que hubiera creado. Sonriendo de una manera que no había sonreído en años. Confiada. Presente. Completamente yo misma. No era una sonrisa performativa de foto familiar. No era el tipo de sonrisa que usas cuando estás tratando de encajar, complacer, ser aceptada. Era genuina. El rostro de alguien que finalmente había encontrado el lugar donde pertenecía. La publiqué en una cuenta de Instagram nueva. Mi primera y única publicación. Sin leyenda. Solo la imagen, con mi mural brillante en el fondo. Yo sonriendo como si supiera exactamente quién era. En 3 horas, mi hermano envió un mensaje. Mamá vio tu foto. No respondí, pero la dejé publicada. Dejé que hablara por sí misma. Dejé que respondiera todas las preguntas que mi familia había estado haciendo durante un año. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? Estoy en Madrid. Estoy creando arte. Estoy más que bien. Estoy prosperando. Una semana después, mi madre llamó. Casi no contesté. Mi dedo flotaba sobre el botón de rechazar, tentado por la facilidad de evitar. Pero había aprendido algo en Málaga. Evitar la confrontación no es lo mismo que protegerte. A veces tienes que mostrarle a la gente exactamente en quién te has convertido sin ellos. Tuviste una exposición de arte, dijo. No era una pregunta. Sí. Estás pintando cerámica. El desconcierto en su voz era casi cómico. Sí. El silencio se extendió entre nosotras. Kilómetros y meses de cosas no dichas llenando el espacio. Luego, con voz más pequeña de lo que jamás la había oído. Te ves feliz. Lo estoy. Tu padre está mejor. Está caminando de nuevo, hablando con más claridad. Pregunta por ti. Me alegro. Y lo decía en serio. Quería que mi padre estuviera bien, incluso si nuestra relación nunca sería lo que había sido. Más silencio. Más cosas no dichas apilándose entre nosotras como nieve. Luego, ¿cuándo vas a volver a casa? La pregunta que había estado esperando. La suposición que nunca la dejaría, que esto era temporal, que eventualmente volvería en mí y regresaría al redil familiar, lista para reanudar mi papel de hija decepcionante que seguía intentando ganar una aprobación que nunca llegaría. Miré alrededor de mi estudio. La luz de la tarde entrando por la ventana, el jazmín del balcón de la señora Castellanos, perfumando el aire, el encargo a medio terminar en mi mesa de trabajo, un conjunto de azulejos para una pareja en Sevilla, patrones tradicionales con un giro moderno. La vida que había construido de nada más que necesidad y pintura,
y la voluntad de convertirme en alguien nuevo. Estoy en casa, mamá. La oí contener el aliento. Shock, quizás. O comprensión finalmente llegando. O solo el reconocimiento de que no podía decir, de todas formas, ella no puede tener hijos, sobre una mujer que había creado algo hermoso de los escombros de esa humillación. Tengo que irme, dije. Tengo trabajo que terminar. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera reencuadrar o justificar o hacer que mi establecimiento de límites se tratara de sus sentimientos lastimados. Y me sentí ligera, como si hubiera puesto algo pesado finalmente. La gente me pregunta a veces si los perdono, a mis padres, a mi familia, a las 23 personas que escucharon mi dolor privado, servido como conversación de cena, y no dijeron nada. No sé cómo responder eso. El perdón se siente como una puerta por la que o caminas o mantienes cerrada. Pero estoy aprendiendo que hay una tercera opción. Puedes construir una casa completamente nueva. Una con puertas diferentes, que conducen a habitaciones que nunca imaginaron que habitarías. Todavía vivo en Málaga. Mi trabajo ahora se vende por toda España y en Francia, Portugal, incluso algunas piezas en galerías en Nueva York y Tokio. He contratado 2 asistentes que estoy entrenando en las técnicas tradicionales que Inés me enseñó. Estoy dando talleres sobre pintura tradicional andaluza de cerámica a turistas y lugareños por igual. El mes pasado, compré mi apartamento estudio completamente. Ya no hay alquiler, solo mío. Inés y yo estamos discutiendo convertirla en socia de la galería cuando eventualmente se jubile. El negocio debería quedarse con alguien que lo entiende, dice. Alguien que respeta el oficio. A veces mi hermano visita. Estamos aprendiendo a ser hermanos fuera de la gravedad de las necesidades de nuestros padres. Nunca se ha disculpado por ese día de Acción de Gracias. No directamente. Pero tampoco me ha pedido que vuelva o me ha presionado para arreglar las cosas con mamá. No es exactamente reconciliación, es algo más tranquilo. Aceptación, quizás. Reconocimiento de que ambos estamos haciendo lo mejor que podemos con la familia que nos tocó. Mis padres no han visitado. No los he invitado. Tal vez algún día lo haré. Tal vez no. Estoy aprendiendo que no tengo que decidir eso ahora, que puedo dejar que la relación exista en su estado actual, distante, educada, honesta sobre sus limitaciones, sin presionarla para convertirse en algo que nunca puede ser. Y la cosa que anunciaron a 23 personas en Acción de Gracias, mi infertilidad, mi supuesto futuro estéril, estaban equivocados sobre lo que significaba. Pensaron que me disminuía, me hacía menos. Algo de lo que burlarse, descartar. Pero no necesitas crear hijos para crear una vida. Solo necesitas el valor para dejar atrás a las personas que no pueden ver tu valía y la paciencia para descubrir de qué eres capaz de convertirte. Aprendí eso en Málaga. En pasillos perfumados de jazmín y dedos manchados de pintura, y la precisión repetitiva y meditativa de transformar azulejos en blanco en arte. Lo aprendí en silencio y distancia, y la construcción deliberada de un yo que nunca imaginaron. 9 meses después de ese día de Acción de Gracias, envié una foto. Solo una. Fue suficiente. Porque esa imagen decía todo lo que las palabras nunca podrían. Decía, sobreviví a lo que me hiciste. Decía, prospere sin tu aprobación. Decía, la mujer que pensaste que estaba rota solo estaba esperando el espacio para descubrir su verdadera forma. 9 meses. El tiempo que toma crear una vida. Excepto que la vida que creé fui yo. Hay algo profundo sobre la transformación que las personas que te lastimaron nunca querrán entender. Prefieren la versión de ti que conocían, la que podían controlar, minimizar, usar como punchline en una cena familiar. Cuando te reconstruyes en algo que no reconocen, es un espejo demasiado claro de sus propias limitaciones. Mi madre vio esa foto de la exposición, y en ella vio no solo mi éxito, sino su fracaso en definirme.
La infertilidad fue su arma favorita porque pensó que era absoluta. Una sentencia final sobre mi valor como mujer. En su mente, y, seamos honestos, en la mente de mucha gente, la incapacidad de tener hijos me hacía incompleta, defectuosa, menos que. Pero resulta que hay 1000 formas de crear, de traer belleza al mundo, de dejar algo detrás que importa. Mis manos que no sostienen un bebé, sostienen pinceles que crean arte que durará generaciones. Las paredes que no están decoradas con dibujos infantiles están cubiertas con murales que la gente paga miles de euros por poseer. El legado que no puedo pasar genéticamente lo estoy pasando a través de aprendices que aprenden este oficio tradicional, manteniéndolo vivo para el futuro. Eso no hace que el dolor desaparezca. Todavía hay noches en que la infertilidad me pesa. No por lo que mis padres dijeron, sino por la pérdida real, la puerta que se cerró antes de que pudiera elegir si quería cruzarla. Hay momentos en que veo a una madre con un niño pequeño y siento el fantasma de lo que no tendré. Ese duelo es válido, real, mío para sentir, pero el dolor ya no me define. Es solo una de las muchas cosas que cargo mientras camino hacia adelante. Como todos cargamos nuestros dolores, nuestras pérdidas, nuestras puertas cerradas. La diferencia es que he aprendido a no dejar que eso sea lo único sobre mí. Si me hubieran preguntado hace 2 años qué haría con mi vida, nunca habría dicho pintar cerámica en Málaga. Ni siquiera sabía que me gustaba el arte, más allá de los garabatos de infancia que mi madre desestimó como impráctica. Una pérdida de tiempo, algo a superar en la adultez. Pero resulta que cuando te quitas el peso de las expectativas de otras personas, cuando dejas de vivir para las aprobaciones y validaciones externas, descubres qué realmente eres. No lo que deberías ser, no lo que sería conveniente para tu familia. Solo tú, en tu forma más cruda y honesta. Esa foto que envié, yo sonriendo junto a mi obra, no era venganza, aunque sé que algunos podrían verla así. No era un «te lo dije» o «mírame ahora» dirigido a mi familia. Era documentación. Prueba de que la mujer que dejaron ir no era la mujer que se fue, ni siquiera brevemente, para visitar a un padre enfermo. Era prueba de que sobreviví a su crueldad y la convertí en combustible para algo hermoso. Y quizás eso es lo que más les duele a ciertas personas. No que me fuera. No que no respondiera a sus llamadas o desapareciera de las redes sociales o los hiciera ver mal ante amigos y parientes, sino que prospere sin ellos. Que la vida que construí en su ausencia sea más vibrante, más auténtica, más mía que cualquier cosa que tuviera cuando estaba tratando de ganarme su aprobación. 9 meses. Ese fue el tiempo que les tomó desde humillarme públicamente hasta necesitarme desesperadamente cuando papá tuvo su derrame. 9 meses que pasé convirtiéndome en alguien que ya no necesitaba que me necesitaran, que había aprendido que mi valor no dependía de mi utilidad para ellos. Esa es la verdadera transformación. No el éxito artístico, aunque eso es dulce. No el dinero o el reconocimiento, aunque ayudan. La transformación real es que cuando mi madre preguntó cuándo volvería a casa, pude decir, estoy en casa, y significarlo completamente. Sin duda, sin culpa, sin la voz en mi cabeza diciéndome que era egoísta o dramática o estaba exagerando. Porque casa ya no es donde crecí. No es donde está mi familia de origen. Casa es donde me siento a gusto en mi propia piel, donde mi trabajo tiene significado, donde las personas que me rodean me ven como realmente soy, imperfecta, en proceso, tratando, y no como una decepción conveniente o un problema a gestionar. Casa es una ciudad junto al mar donde una anciana cultiva jazmín y no hace preguntas invasivas. Casa es una galería donde una mujer con dedos manchados de pintura vio potencial donde yo solo veía escape. Casa es el sonido de mi pincel contra cerámica y la forma en que el sol de la tarde convierte mi estudio en oro, y el orgullo tranquilo de crear algo hermoso con mis propias manos. Casa es cualquier lugar donde no tengo que ser pequeña para hacer que otras personas se sientan grandes. Donde no tengo que disculparme por ocupar espacio o tener necesidades o establecer límites. Me llevó 29 años y una traición pública aprender eso.
Pero algunas lecciones valen cada momento de dolor que costaron aprenderlas. Sabes que has sanado realmente cuando puedes mirar atrás sin rabia consumidora. No sin dolor. El dolor es válido, es tuyo. Lo ganaste a través de experiencia. Pero sin esa rabia hirviente que te carcome desde adentro, que colorea cada decisión, que te mantiene encadenada a las personas que te lastimaron incluso en tu ausencia. Hay una diferencia entre recordar lo que pasó y dejar que defina cada día que viene después. Cuando regresé a Barcelona porque mi padre tuvo el derrame, tuve miedo de que volver me arrastraría de vuelta. Que el gravitatorio de la familia y la obligación y todos esos viejos patrones me tragarían enteros, deshaciendo meses de trabajo sanando. Pero resulta que cuando realmente cambias, cuando construyes algo sólido en ti mismo, puedes regresar a los lugares que te lastimaron y seguir siendo tú. Vi a mi padre en esa cama de hospital, la mitad de su rostro congelado, su mano alcanzándome débilmente. Vi a mi madre, más pequeña de alguna manera, encogida por el miedo y el agotamiento, con ojeras que no había notado antes. Vi a mi hermano atrapado entre nosotros como siempre lo ha estado, tratando de ser hijo leal y hermano protector simultáneamente. Y no sentí lo que esperaba sentir. No sentí la antigua necesidad de arreglar las cosas, de hacerlos felices, de ser quien necesitaban que fuera para restaurar la paz familiar. Tampoco sentí satisfacción de verlos luchar, solo sentí compasión distante, como ver a extraños atravesar una crisis. Espero que estén bien, pero no es mi trabajo salvarlos. No es mi responsabilidad gestionar sus emociones o absorber sus disfunciones para que puedan evitar enfrentarlas. Mi madre dijo que estuvo mal contarle a todos sobre mi infertilidad, pero no pudo decir por qué estuvo mal. No pudo llegar al lugar donde tendría que admitir que me usó, que tomó mi dolor más privado y lo convirtió en entretenimiento, porque estaba más preocupada por parecer inteligente e informada en una cena que por proteger a su hija. Que eligió estatus social sobre dignidad maternal. Esa es la diferencia entre disculparse y hacerse responsable. Ella se disculpó porque la situación se volvió incómoda, porque yo desaparecí y la hice ver mal, porque las consecuencias de sus acciones finalmente la alcanzaron. Pero responsabilizarse requeriría mirar su propio comportamiento y preguntarse qué tipo de madre hace eso. ¿Qué tipo de persona convierte el trauma médico de su hija en chisme casual? Y ella no está lista para esas preguntas, quizás nunca lo esté, y yo he hecho las paces con eso. He dejado ir la necesidad de que reconozca plenamente lo que hizo. He soltado la esperanza de que algún día se despierte con remordimiento genuino y busque enmendar realmente. Esas cosas pueden suceder o no, pero mi sanación no depende de ellas. Algunas personas piensan que el perdón significa pretender que algo nunca pasó, que significa volver a la relación tal como era, restablecer la proximidad y la intimidad, como si la traición fuera un bache menor. Pero he aprendido que el perdón, al menos mi versión de él, puede verse como soltar la necesidad de que reconozcan lo que hicieron. Es decir, te libero de la deuda emocional que me debes porque cobrarla me costaría más de lo que vale. Me mantendría atada a ti de maneras que ya no deseo estar atada. Di, no significa olvidar, no significa confiar de nuevo. No significa restaurar el acceso a mi vida diaria o mi mundo interior. Solo significa que ya no les doy poder sobre mi paz interior, que han dejado de ser la voz dominante en mi cabeza. Cuando subí esa foto a Instagram, no estaba pensando en mis padres. Estaba pensando en mí misma hace un año, devastada, perdida, sin saber si sobreviviría a esta reinvención, aterrorizada de que descubriría que sin los roles familiares que había desempeñado toda mi vida, no había nada sustancial debajo. Quería que ella viera que lo hice, que lo logramos, que la mujer que pensaba que estaba fundamentalmente rota, resultó ser solo una mujer que necesitaba espacio para descubrir qué forma tomaría cuando dejara de intentar encajar en los moldes de otras personas, cuando dejara de esculpirse para cumplir expectativas imposibles.
La infertilidad todavía es parte de mi historia. Probablemente siempre lo será, pero ya no es el final de mi historia, ni siquiera el capítulo definitorio. Es solo un capítulo en un libro que sigo escribiendo. Un libro que resultó ser sobre mucho más que la maternidad o la familia, o vivir a la altura de las expectativas de alguien más. Es un libro sobre una mujer que escuchó a su madre decirle a 23 personas que era defectuosa, que se fue sin decir palabra, que reconstruyó su vida en una ciudad junto al mar, que aprendió a crear belleza con sus manos, que regresó solo el tiempo suficiente para demostrar que la mujer que abandonaron nunca necesitó su aprobación para florecer. 9 meses. El mismo tiempo que lleva crear una vida. Excepto que la vida que creé fui yo. Me di a luz en una forma que nunca habría existido sin ese momento terrible en la cocina de mis padres, escuchando mi privacidad convertirse en entretenimiento. Y esa foto, yo de pie junto a mi obra, sonriendo con confianza real por primera vez en años. Esa fue mi forma de decir: miren lo que construí sin ustedes. Miren quién me convertí cuando dejaron de decirme quién debería ser. Miren la vida que floreció en el espacio que su rechazo creó. No fue venganza. Fue libertad capturada en una sola imagen. Y fue suficiente. La gente a menudo confunde el trauma con la identidad. Piensan que porque algo terrible te pasó, debes hablar de ello constantemente, dejarlo definir cada conversación, llevar la herida abierta para que todos la vean y comenten. Pero la sanación real se ve como no necesitar que todos sepan tu historia de origen. Se ve como poder hablar de tu vida, sin que cada oración gire alrededor de lo que te hicieron. En Málaga, conocí personas que no sabían nada sobre mi familia o mi pasado médico o la traición que me trajo aquí. Para ellas, yo era simplemente Lucía, la pintora de cerámica, la mujer del estudio con olor a jazmín, la artista que podía replicar patrones geométricos con precisión casi matemática. No era la hija decepcionante o la mujer infértil que huyó de su familia. Era solo yo, definida por lo que creaba y cómo trataba a las personas, no por lo que me había pasado. Hay un poder tremendo en ser desconocida, en poder definirte desde cero sin el peso de la historia familiar, sin las etiquetas que otras personas pegaron en ti antes de que fueras lo suficientemente fuerte para rechazarlas. Es como comenzar con un lienzo en blanco, en lugar de uno ya pintado con los juicios de otras personas. Inés nunca preguntó por qué me mudé a Málaga. La señora Castellanos nunca preguntó por mi familia. El camarero en mi café favorito nunca preguntó por qué a veces me sentaba allí durante horas sin leer realmente mi libro, solo mirando a la gente pasar. Simplemente me dejaron ser. Me dejaron existir sin explicación o justificación. Y resulta que cuando nadie te dice quién deberías ser, descubres quién realmente eres mucho más rápido, sin las voces externas diciendo, sé más práctica, o estás siendo dramática, o ¿por qué no puedes simplemente ser normal? Puedes escuchar tu propia voz. Puedes descubrir qué realmente te importa cuando no estás gastando toda tu energía tratando de complacer a personas imposibles de complacer. Las primeras semanas fueron las más difíciles. No porque extrañara a mi familia. Extrañaba la idea de la familia que pensé que tenía, la fantasía de padres que me protegerían y celebrarían, pero no a las personas reales que me habían traicionado. Eran difíciles porque tenía que aprender a vivir sin la validación externa que había sido mi droga de elección durante 29 años. Toda mi vida había medido mi valía por si hacía felices a otras personas. Si mi madre aprobaba mis elecciones, si mi padre estaba orgulloso, si mi hermano pensaba que estaba siendo razonable, si mis colegas pensaban que era buena en mi trabajo, si los parientes pensaban que estaba viviendo mi vida correctamente. En Málaga, no había nadie cuya aprobación buscar. Solo estaba yo y el trabajo, y la pregunta que me aterrorizaba: ¿quién soy cuando nadie está mirando? ¿Cuándo no estoy actuando para una audiencia? La respuesta llegó lentamente, en capas.
como pintura secándose. Soy alguien a quien le gusta trabajar con sus manos, alguien que encuentra meditación en la repetición, paz en la precisión, alguien que puede crear belleza cuando se le da espacio y herramientas y permiso para intentar y fallar y intentar de nuevo. Alguien más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que me dijeron, más resiliente de lo que nadie esperaba. Esa foto que envié no era solo documentación de éxito profesional, era documentación de autodescubrimiento. Miren, decía, miren quién estaba aquí todo el tiempo, esperando que todos dejaran de decirle que era imposible, impráctica, demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado mucho. La infertilidad se siente como una puerta cerrada, y no voy a pretender lo contrario. Es una pérdida real. Hay duelo real en saber que ciertas experiencias nunca serán mías. Llevar un hijo, dar a luz, ver mis características reflejadas en el rostro de un niño. Eso duele. Probablemente siempre duela un poco, pero lo que aprendí es que hay 1000 otras puertas. Y algunas de ellas conducen a lugares que nunca habría descubierto si hubiera podido pasar por esa primera. Nunca habría aprendido que tengo talento para la pintura de cerámica si no hubiera necesitado trabajo desesperadamente en una ciudad extraña. Nunca habría descubierto lo mucho que amo la precisión geométrica de los patrones tradicionales andaluces, la forma en que las matemáticas y el arte se entrelazan. Nunca habría conocido a Inés o a la señora Castellanos, o a cualquiera de las docenas de personas que se convirtieron en mi familia elegida. La maternidad habría sido una forma de crear, de dejar una marca en el mundo, pero resultó que tengo otros dones. Y descubrirlos, actualizarlos, desarrollarlos, salvó mi vida de maneras que no puedo completamente articular. Cuando mi hermano me envió ese mensaje, mamá vio tu foto. Esperé sentir triunfo, venganza, la satisfacción aguda de saber que ella vio mi éxito y tuvo que tragarse todos sus juicios sobre mi vida desperdiciada, y mi naturaleza dramática y mi impracticidad. Pero todo lo que sentí fue tristeza tranquila, mezclada con aceptación. Tristeza de que tomó mi ausencia y mi éxito público para que ella comenzara a cuestionarse, para que considerara que tal vez había estado equivocada sobre mí. Tristeza de que la relación que podríamos haber tenido, madre e hija celebrando logros juntas, apoyándose mutuamente, murió en esa mesa de acción de gracias, y ninguna cantidad de éxito puede resucitarla. Tristeza de que algunas fracturas son demasiado profundas para sanar, sin importar cuánto tiempo pase o qué tan exitosa me vuelva. Pero también aceptación. Algunas personas nunca verán tu valor completo, porque hacerlo requeriría admitir cuánto te lastimaron, cuánto te subestimaron, cuánto sus propias limitaciones te limitaron. Y tú no puedes forzar ese reconocimiento. Solo puedes decidir si seguir esperándolo, gastando tu vida en el umbral de su aprobación, o construir una vida tan completa que su ausencia deje de importar. Elegí la segunda opción. Y esa foto fue el momento en que supe, realmente supe en mis huesos, que había hecho la elección correcta. 9 meses desde la traición hasta la transformación. La misma línea de tiempo que una gestación. La misma cantidad de tiempo que lleva a crear nueva vida. Pero en lugar de crear otra vida, me creé de nuevo. Me di a luz en una forma que nunca habría existido sin ese momento terrible. Escuchando mi trauma médico convertirse en punchline, sintiendo el suelo caer bajo mis pies, tomando la decisión de irme en lugar de encogerse. Eso no hace que la traición esté bien. No justifica lo que mi madre hizo. No significa que todo pasa por una razón, o que fue una bendición disfrazada. Ella todavía estuvo mal. La traición todavía cuenta. El dolor todavía importa. Pero sí significa que tomé algo destinado a destruirme, destinado a reducirme, a confirmar todas mis peores creencias sobre mi propia inadecuación, y lo convertí en el catalizador para la vida más auténtica que he vivido. La vida que nunca habría tenido el valor de intentar si no me hubieran hecho imposible quedarme. Y cuando ella vio esa foto, yo sonriendo,
confiada, rodeada por mi arte, claramente próspera. Tuvo que enfrentar la verdad que había estado evitando. Que la hija que desestimó era capaz de cosas extraordinarias. Que su crueldad no me rompió permanentemente. Que, de hecho, me liberó para convertirme en alguien que ni siquiera ella podría haber imaginado. Esa es la justicia más profunda que puedo imaginar. No venganza ruidosa, no palabras duras o confrontación dramática, solo la prueba viviente, silenciosa e innegable de que sobreviví, que prospere, que me convertí en alguien que ni siquiera reconocería la mujer que fui hace un año, la que todavía buscaba migajas de aprobación maternal. 9 meses. Una foto. Y toda la diferencia del mundo. Ahora, cuando pienso en ese día de acción de gracias, la imagen que me viene a la mente no es mi madre diciendo esas palabras terribles, no es la risa incómoda que las siguió, no es las 23 personas que escucharon y no dijeron nada. Es yo misma poniendo esa botella de vino en el mostrador, mis manos firmes como roca, mi elección consciente de irme sin drama, sin escena, sin darles la satisfacción de verme rota o llorando o rogando por una disculpa que nunca vendría, porque incluso entonces, en el peor momento, una parte de mí sabía que quedarme sería morir lentamente, por incrementos, volviéndome más pequeña con cada interacción hasta que no quedara nada sustancial. Sabía que seguir buscando su aprobación, su validación, su reconocimiento, sería traicionarme a mí misma más profundamente de lo que ellos nunca podrían. Así que me fui. Caminé directamente hacia la incertidumbre, sin plan, sin red de seguridad, sin garantías de que sería algo más que una historia de fracaso, porque quedarme era la certeza de volverme nada. Y en irse encontré todo lo que no sabía que estaba buscando. Propósito, comunidad, habilidad, identidad separada de roles familiares, la capacidad de crear belleza, el coraje para establecer límites, la fuerza para mantenerlos. Les deseo paz, a mis padres, a mi hermano, a las 23 personas que se sentaron en esa mesa. Les deseo vidas llenas de amor y significado y crecimiento. Pero esas vidas continuarán sin mi participación activa, sin mi presencia regular en reuniones familiares o mi participación en la ficción de que somos cercanos. Pueden saber dónde estoy. Málaga no es un secreto, mi trabajo es público, mi teléfono funciona, pero la puerta de regreso a mi vida diaria está cerrada. No encadenada en rabia, solo cerrada en respeto propio. En reconocimiento de que mantener a las personas en tu vida porque son familia no es lealtad cuando esas personas consistentemente eligen lastimarte. Es autosabotaje envuelto en obligación. La familia real, descubrí, son las personas que te ven luchar y te ofrecen un pincel en lugar de juicio, que ven tu trabajo y dicen, tienes un don cuando ni siquiera sabías que estabas buscando uno, que cultivan jazmín que perfuma tu pasillo y nunca preguntan por qué llegaste con equipaje emocional, pero sin respuestas ordenadas. La familia real son las personas que celebran tu transformación en lugar de resistirla, que no se sienten amenazadas cuando superas el rol que te asignaron, que entienden que el amor real crea espacio en lugar de exigir conformidad. Y ahora tengo eso. Una familia elegida de artistas y vecinos y clientes que se convirtieron en amigos. Personas que conocen la versión de mí que construí en Málaga. La artista. La mujer que encontró su voz a través de pintura y cerámica, no la versión rota que dejé en Barcelona. Esa foto que envié no fue el final de la historia. Fue el final de un capítulo, tal vez. El cierre de la transformación de 9 meses. Pero también fue el comienzo del siguiente capítulo. La que escribo cada día con pinceles y arcilla, y la elección deliberada de convertirme en lugar de permanecer estática. De seguir creciendo en lugar de instalarse en una identidad alcanzada. 9 meses para transformar. Pero toda una vida para vivir en esa transformación, para seguir descubriendo qué más es posible, cuando dejas de permitir que otras personas definan tus límites o dicten tu potencial. Mi madre dijo que era infértil como si fuera una sentencia final,
Una limitación permanente. El final de mi potencial como mujer, como humana. Como si la incapacidad de crear hijos significara que no podía crear nada de valor. Resultó ser el comienzo de todo. La grieta que dejó entrar la luz, como dice el dicho. Porque cuando una puerta se cierra, incluso una puerta que querías desesperadamente cruzar, otras puertas se vuelven visibles. Puertas que no sabías que existían porque estabas tan enfocada en esa única entrada. Puertas que conducen a versiones de ti que nunca imaginaste, a vidas que nunca consideraste, a formas de crear y contribuir y importar que van más allá de los guiones tradicionales. 9 meses, una foto, y una vida entera esperando ser creada, no en mi vientre, sino en mis manos, en mi valor, en mi voluntad de convertirme en quien realmente soy cuando nadie está diciéndome que es imposible. El año pasado, Inés me preguntó si consideraría enseñar una clase magistral en la galería. Las personas quieren aprender de ti, dijo. No solo la técnica, quieren entender cómo encontraste tu camino. Al principio, la idea me aterrorizó. ¿Qué podía enseñar? Solo había estado pintando cerámica durante 2 años. Apenas me sentía calificada para llamarme artista, mucho menos maestra. Pero Inés insistió. No enseñarías solo pintura de cerámica, enseñarías resiliencia, reinvención, el coraje de comenzar algo nuevo cuando tu vida se desmorona. La primera clase tuvo 8 estudiantes. Una mujer de 53 años que acababa de divorciarse después de 30 años de matrimonio. Un hombre de 41 que había perdido su negocio durante la pandemia. Una joven de 23 enfrentando su propia crisis médica. Personas rotas, como yo había estado, buscando algo, cualquier cosa, que les ayudara a sentirse enteras de nuevo. No les enseñé solo cómo sostener un pincel o mezclar pigmentos. Les enseñé que las manos temblorosas eventualmente se estabilizan, que los errores pueden limpiarse y comenzarse de nuevo. Que la precisión viene con la práctica, pero el coraje de intentar tiene que venir de adentro. Al final de la sesión de 6 semanas, cada uno había creado una pieza terminada. No perfecta. Ninguna de ellas lo era, pero completa. Evidencia tangible de que podían crear algo hermoso incluso cuando sus vidas se sentían feas. La mujer divorciada lloró cuando terminó su azulejo. No he creado nada en 30 años, dijo. Solo mantuve su casa, crié sus hijos, apoyé su carrera. Olvidé que podía hacer cosas solo para mí. Ese momento, viéndola sostener su obra con orgullo y asombro, me mostró que mi historia no era solo sobre mí. Era sobre cada persona que alguna vez ha sido reducida, minimizada, hecha sentir que no era suficiente. Cada persona que tuvo que abandonar una vida que la estaba matando y encontrar el coraje para construir una nueva. Ahora enseño 3 talleres al mes. Las clases se llenan semanas antes. Las personas vienen de toda España, a veces de más lejos. No solo vienen a aprender pintura de cerámica, vienen a ver la prueba viviente de que la transformación es posible, que puedes ser una cosa a los 29 y algo completamente diferente a los 31, que las peores cosas que te pasan no tienen que ser las cosas que te definen. Inés dice que soy buena maestra porque recuerdo cómo se siente ser principiante. Cómo se siente mirar una baldosa en blanco y no saber si eres capaz. Cómo se siente el primer momento en que algo funciona. Cuando la línea va donde querías que fuera. Cuando el patrón emerge exactamente como lo visualizaste. Pero creo que soy buena maestra porque recuerdo lo que es necesitar crear algo cuando tu vida se siente destruida. Necesitar evidencia de que tus manos aún funcionan, que tu cerebro aún puede aprender, que no estás fundamentalmente rota más allá de toda reparación. La cerámica me salvó. No metafóricamente. Literalmente me dio una razón para levantarme cada mañana cuando todo lo demás se sentía sin sentido. Me dio estructura cuando mi vida no tenía forma. Me dio comunidad cuando estaba completamente sola. Me dio identidad cuando no sabía quién era sin los roles que había desempeñado toda mi vida. Y ahora puedo ofrecer eso a otras personas.
Puedo entregar a alguien un pincel y decir, sé que te duele, sé que te sientes rota, pero intenta esto. Solo intenta poner color en cerámica y ver qué sucede. A veces es suficiente. A veces ese primer pincelada tembloroso es el comienzo de todo lo demás. El mes pasado, una de mis estudiantes, la joven con la crisis médica, me envió un correo. Había conseguido un trabajo en una galería en Sevilla. Estaba enseñando sus propias clases ahora. Nunca habría encontrado esto sin ti, escribió. Me mostraste que los finales pueden ser comienzos. Guardé ese correo. Lo leo en los días difíciles, cuando el dolor de mi infertilidad todavía duele, cuando echo de menos la familia que pensé que tenía, cuando me pregunto si tomé las decisiones correctas. No puedo tener hijos, pero puedo hacer esto. Puedo enseñar a las personas que el arte puede ser sanación. Puedo mostrarles que sus manos pueden crear belleza, incluso cuando sus corazones están rotos. Puedo ser la mentora que necesité cuando estaba tambaleándome por los pasillos de Málaga, sin saber si sobreviviría al siguiente día. Eso no reemplaza la maternidad. No pretendo que lo haga, pero es significativo, es importante. Es una forma de dejar una marca en el mundo que durará más allá de mí. Mis azulejos adornarán paredes mucho tiempo después de que me haya ido. Mis estudiantes enseñarán a sus propios estudiantes, pasando técnicas y sabiduría hacia adelante en una cadena ininterrumpida. Las personas que nunca conoceré caminarán por hoteles y verán mi trabajo y sentirán algo. Belleza, conexión, asombro ante lo que las manos humanas pueden crear. Ese es mi legado. No genético, pero no menos real. Esa es mi historia. No la que mi familia hubiera escrito para mí. No la que esperaba escribir para mí misma, pero mía, auténtica e innegable, creada pincelada por pincelada en una ciudad junto al mar, donde finalmente aprendí que estar rota y estar terminada son dos cosas completamente diferentes. Y resulta que no estaba ninguna. Solo estaba esperando permiso, de mí misma, para comenzar.